Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente vamos a ver otro desafío más, que es el número 29, que lleva como título Partes de un todo. La consigna 1 dice así: en parejas resuelvan los siguientes ejercicios. En cada figura iluminen la fracción que se indica. Tenemos el inciso A, tenemos un rectángulo y la fracción que nos está solicitando son 7 décimos. Esto quiere decir que la figura debe de estar dividida en décimos, en 10 partes. Voy a contar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quiere decir que entonces solamente tenemos que iluminar 7 partes de estas 10 que se encuentran dentro de este rectángulo. Vamos a realizarlo. Voy a aplicar un poquito de cámara rápida para que podamos ver cómo queda. Muy bien, ahí quedó, fíjense. Ese es perdón, ahí está. Iluminé 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de las 10 que había. Esto que acabo de iluminar son 7 décimos. Vamos a la siguiente, que es el inciso B. Y aquí nos dice que debemos de iluminar un tercio. Vamos a ver en cuántas partes está dividido el inciso B. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está dividida en sextos y ellos nos están pidiendo tercios. Esto quiere decir que tenemos que buscar una fracción equivalente. Una fracción equivalente quiere decir que es una fracción que vale exactamente lo mismo, solo que se escribe con números diferentes. En este caso tengo que buscar una fracción equivalente a un tercio y debo de transformarla en sextos. ¿Cómo se obtiene una fracción equivalente? Hay dos formas. Una sería con ayuda de la multiplicación y otra sería con ayuda de la división, dependiendo qué es lo que queramos hacer. Si obtener una fracción más con un denominador más grande o con un denominador más pequeño. En este caso recuerden que el denominador es la parte que nos indica en cuánto dividimos nuestra figura. La figura está dividida en 6 en este caso, el inciso B, y nos están pidiendo un tercio. Entonces un tercio tengo que buscar la forma de aumentar ese denominador a sextos porque son 6 partes. Para eso pues voy a colocar primero lo que es un tercio. Ya coloqué una pequeña pizarra aquí de este lado. Voy a colocar lo que es un tercio. Y bien, ahí está ya un tercio. Y dije que había dos formas de realizarlo, que uno era por medio de la multiplicación. Y en este caso, pues bueno, voy a hacer uso de la multiplicación para poder obtener una fracción equivalente. Y pues es muy sencillo. En este caso, como ando buscando sextos, voy a multiplicar el número 3 por 2 para que me salgan sextos, porque ese es el número de partes en el que está dividida nuestra figura. Ahí está, vean, ya le puse 2. Pues bueno, voy a hacer la operación. La primera operación sería la que se encuentra en la parte de arriba, que sería 1 por 2 es igual a 2. Y en la parte de abajo son 3 por 2 es igual a 6. Esto quiere decir que una fracción equivalente de un tercio es 2 sextos. ¿Sí? Bueno, vamos a tener que bueno, ya que sabemos cuánto es una fracción equivalente, que en este caso son 2 sextos de un tercio, vamos a iluminar en la parte de abajo lo que son los 2 sextos. Voy a colocarle antes aquí
fracción equivalente para que no se nos olvide cómo es que se obtiene una fracción equivalente. En este caso utilizamos la metodología de multiplicación. Ahora sí voy a iluminar. Muy bien, ya están ahí, vean, ya iluminé lo que son los 2/6. ¿Por qué? Porque 2/6 es equivalente a 1/3. ¿Cómo lo supe? Por medio de la multiplicación. Aquí vamos a establecer una regla muy importante antes de pasar al siguiente ejercicio, que es la siguiente. Si yo voy a multiplicar una fracción, debo de hacerlo con el mismo número, tanto al numerador como al denominador. Observen que yo multipliqué 1 por 2, utilicé el 2 para multiplicar y en la parte de abajo también utilicé el 2. Es importante que sea el mismo número. Esa es una regla muy básica. Tanto numerador como denominador se deben de multiplicar por el mismo número, ¿sí? Para poder obtener una fracción equivalente. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el inciso C. Es un círculo que está dividido en 4 partes iguales, pero la fracción que me están solicitando son 2/8. Hay dos formas de realizarlo, sería dividir la figura en octavos o buscar una fracción equivalente, como lo realizamos hace rato, encontrando fracción equivalente con multiplicación. Bueno, vamos a hacerlo con ese método para poder ver cómo es que se hace una fracción equivalente por medio de lo que es la división. Para eso voy a colocar una pequeña pizarra, como en la ocasión anterior. Aquí está. Y en este caso voy a anotar lo que es 2/8. Tengo que encontrar la fracción equivalente de 2/8. En este caso, los octavos está representado con el número 8, entonces tengo que cambiarlo a cuartos. Y un cuarto está representado con el 4, entonces es un número más pequeño. Es por eso que tengo que utilizar la división. Voy a tener que dividir, voy a colocar el símbolo de división. Y aquí viene una regla muy importante. Recuerden que para poder hacer una fracción equivalente debemos de dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número. En este caso yo voy a utilizar el número 2 y así como estoy utilizando el número 2 con el numerador, también debo de utilizar ese mismo número 2 con el denominador. No pueden ser diferentes, los dos deben de ser iguales. Voy a hacer la operación, sería 2 entre 2 igual a 1. Ahora voy a hacer la siguiente operación, que serían 8 entre 2 igual a 4. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces una fracción equivalente de 2/8 sería un cuarto. Muy bien, ya tengo esto. Voy a colocarle un pequeño letrero en la parte de arriba para que no se nos olvide que esto que acabamos de realizar es una fracción equivalente. Y voy a iluminar precisamente un cuarto aquí en la figura que ya tenemos representada. Y pues ya sabemos que un cuarto es lo mismo que 2/8. Eso significa una fracción equivalente. Una fracción que se escribe con números diferentes, pero vale exactamente lo mismo. Voy a iluminar. Ahí está. Ya iluminé un cuarto. Vamos con lo que es la siguiente fracción que está aquí del lado derecho, es el inciso D. Y tenemos aquí lo que es un cuadrado que está un poco girado, está dividido a la mitad. Bueno, aquí podríamos buscar también una fracción equivalente para poder encontrar precisamente lo que representa 4/6, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacerlo con el otro método. Ya hicimos una con método de multiplicación, ya hicimos una con método de división. Ahora vamos a hacerla con el método de dividir con uso de líneas. En este caso, como esta figura está dividida solamente en medios, tengo que transformarla a sextos porque la fracción que me está pidiendo son 4/6. Entonces, bueno, voy a tener que utilizar las líneas. Vamos a hacerlo. Voy a colocar una aquí. Voy a colocar otra acá.
Muy bien, ya está. Vean, ya lo dividí en sextos, ¿sí? Ya son 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes. Ahora lo que me queda es iluminar 4 de estas 6 partes que tengo. Voy a realizarlo. Voy a ponerle un poquito de cámara rápida para que podamos ver. Llevo 2, llevo 3, llevo 4. Muy bien, ahí está. Ya tenemos 4 partes iluminadas de 6. Ya tenemos iluminados 4 sextos. Bueno, hasta aquí concluimos lo que es la actividad número 1. Ok, vamos con la actividad número 2, que dice así. En cada figura representen la fracción que se indica. En este caso tenemos aquí 7 novenos. Quiere decir que este triángulo lo debo de partir en 9 partes iguales. Pero recuerden algo bien importante, deben de ser partes exactamente iguales. Deben de tener la misma figura y el mismo tamaño para que puedan ser fracciones. Vamos a realizarlo. Para esto voy a utilizar pues la metodología de trazo de líneas como la que acabo de realizar en el inciso D de la actividad 1. Voy a trazar las líneas. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Tengo que hacer como una pequeña retícula para que queden de la misma forma. Miren. Recuerden que nos deben de quedar novenos, 9 partes iguales, con la misma figura. Ahí está, vean. Creo que ya me quedó, ¿sí? Chequen, son 9 partes iguales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De estas 9 partes yo debo de iluminar 7 partes. Voy a realizarlo, voy a realizar con un poquito de cámara rápida para que puedan ustedes observar. Llevo 4, llevo 5, llevo 6 y llevo 7. Ahí están, ya son 7 partes iluminadas. Entonces ya representé lo que son 7 novenos. Vamos con la siguiente figura, que en este caso me dice que son 5 octavos. De igual manera aparece una figura irregular, no está dividida. Yo la tengo que dividir, voy a utilizar la misma técnica, voy a dividir con líneas para convertirlo en octavos. Y octavos quiere decir que son 8 partes iguales que deben de ser de la misma forma y del mismo tamaño. Muy bien, lo primero que voy a hacer es que voy a dividirlo aquí a la mitad. Vean, observen. Como son 8 partes, quiere decir que van a ir 4 partes aquí abajo y 4 partes aquí arriba. Voy a trazar las líneas para que queden. Muy bien, ya dividí la parte de abajo a la mitad. Y entonces la parte de arriba también la voy a dividir a la mitad. Ahora pongo otra vez a la mitad y otra vez a la mitad. Y ya tengo 4 partes iguales en la parte de abajo. Me falta en la parte de arriba. Y ya quedó. Muy bien. Ahí están. Vean. Esas son las partes. Ya tengo 8 partes iguales. Ahora voy a iluminar 5 porque dice que son 5 octavos. Debo de iluminar 5 partes iguales. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4 y tengo 5 partes iguales. Ahí están ya iluminadas 5 partes de una figura que estaba dividida en 8. Esto quiere decir que entonces son 5 octavos. Vamos con la siguiente, que en este caso son 5 sextos. Debo de dividir este círculo en 6 partes iguales. Entonces voy a utilizar igual el mismo método de líneas para poderlo dividir de forma exacta de la siguiente manera.
Cuando utilizamos círculos es importante que ustedes traten de aprenderse las metodologías que hay para dividir el círculo. Se las voy a mostrar, observen. Lo primero que voy a hacer es que voy a dividir el círculo a la mitad. Ahí está, ya la línea dividida del círculo, perdón, con la línea que divide a la mitad. En este caso, como dice que son 6 partes, son sextos, quiere decir que del lado derecho van 3 partes y del lado izquierdo 3 partes, porque 3 más 3 son 6. Bueno, voy a dividir con estas líneas, observen. Ya tengo una línea, pero la voy a recorrer hasta el otro lado, ¿sí? Voy a trazar otra línea de la siguiente manera, vean. Ya tengo las 3 primeras partes del lado izquierdo, entonces esta misma línea lo único que voy a hacer es que la voy a hacer un poquito más larga para que también haya 3 partes del lado derecho. Esto hace que se transformen en sextos. Ya tengo mi figura dividida en sextos. Ahora, debo de iluminar 5 de las 6 partes que tengo aquí. Vamos a realizarlo. Muy bien, ya iluminé una, vean, aquí la tengo, pero dice que tengo que iluminar 5. Entonces voy a iluminar una, ilumino 2, 3, 4 y 5 partes. Esto quiere decir que son 5 sextos. Ya tengo iluminados 5 sextos y ahí se observan, miren, iluminados los 5 sextos. Muy bien. Así es como terminamos la actividad número 2 de este desafío número 29. Vamos a realizar la actividad número 3, que dice así: utilicen figuras para representar las fracciones 2 tercios y 8 quintos. Bueno, vamos a hacer unas figuras. En este caso yo voy a utilizar lo que es un rectángulo, así como este, y dice que tengo que representar 2 tercios. Esto quiere decir que este rectángulo que estoy presentando aquí lo debo de dividir en 3 partes, porque el denominador me está diciendo que son tercios, y tercios quiere decir que son 3. Entonces lo voy a dividir en 3 partes. Ahí está ya, miren, partido en 3 partes, pero dice que debo de poner 2 tercios, quiere decir que solamente debo de iluminar 2 partes de este rectángulo que está dividido en 3. Ya está ahí, miren, ya tengo representados 2 tercios. Voy a colocarle su fracción aquí a un lado para que podamos ver qué es lo que representa la figura. En este caso tengo 2 tercios. Muy bien. La siguiente figura dice que son 8 quintos. Y aquí hay un pequeño detalle. La siguiente fracción es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. El 8 es mayor que el 5. Esto quiere decir que para representar esta fracción debo de utilizar más de una unidad. La unidad debe de estar partida en 5 partes, porque el denominador es el 5 en quintos. Entonces quiere decir que mi unidad debe de estar dividida en quintos, pero debo de iluminar 8. Entonces necesito más de una unidad. Voy a representarlo de la siguiente manera para que puedan ustedes observarlo. Fíjense. Perdón, se bajó. Muy bien, regresamos aquí. Voy a representarlo. Voy a poner un poquito de cámara rápida. Vean, ya tengo aquí lo que es mi primera unidad. Tiene 5 partes. Observen. Aquí tiene 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Muy bien. Ahora, perdón.
Ya tengo una unidad, pero me está pidiendo que ilumine 8 y esta unidad pues no me alcanzaría. Tengo que dibujar otra unidad. Voy a dibujarla ahí en la parte de abajo. Ya está. Vean. Ya tengo dos unidades. Ahora sí, la primera tiene 5, que es la que está aquí en la parte de arriba. La de abajo tiene otros 5, entonces ya tengo 10. Ya me alcanza porque solamente debo de iluminar 8 partes. Voy a ponerle aquí lo que debo de iluminar. En este caso pues serían 8 quintos. Ya lo puse ahí. Entonces voy a comenzar a iluminar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 quintos. Ya iluminé 8 quintos. Esto que está aquí es la representación de una fracción impropia. Vuelvo a repetir, impropia, ¿por qué? Porque el numerador, que es el que está en la parte de arriba de la fracción, es más grande o es mayor que el denominador, que es el que está en la parte de abajo de la fracción. 8 es más grande que 5, ¿sí? Entonces a esta fracción se le llama fracción impropia. A la fracción que hicimos anteriormente, donde dice 2/3, es una fracción propia. Vamos a colocarle algunos letreritos aquí para que no se nos olvide. Esto es algo muy importante que nosotros debemos de tener siempre presente, que los nombres de cada fracción, le voy a poner el mismo color para que veamos que es el amarillo, es una fracción propia, y lo que es el verde es una fracción impropia. Realícenlo ustedes en su libro de texto de la misma manera, así como lo realicé yo, para que no se nos olvide. Aquí estamos viendo lo que son las fracciones propias y las fracciones impropias. Una fracción propia es aquella que solamente necesitamos un entero, porque el numerador es más pequeño que el denominador. Pero una fracción impropia es aquella donde necesitamos más de un entero porque su numerador es mayor que el denominador. Que no se les olvide, vamos a ver aquí en la parte de abajo el siguiente ejercicio, la actividad número 4, dice aquí: consideren que el segmento representa la unidad y tracen otros segmentos con estas longitudes. En el inciso A me está solicitando que yo trace 8 décimos de la unidad. Dice que este segmento es la unidad. Recuerden que cuando utilizamos la recta numérica, pues aquí es importante que se divida exactamente a la mitad. Así es que vayan por su regla, por favor, para que podamos realizar esta actividad. Y ahorita continuamos. Muy bien, ya tengo aquí mi regla. Voy a medir cuánto tiene esta recta para poder dividirla correctamente. Tengo que colocarla en lo que es recta. Aquí está, miren, ya la tengo. Entonces vemos que esta recta mide 10 centímetros. Y si el inciso A me está diciendo que debo de marcar 8 décimos, décimos son 10, entonces quiere decir que cada centímetro debo de colocar una línea para poderla partir en 10 partes iguales. Voy a colocar entonces una línea. Voy a bajarla un poquito también para que se vea. Muy bien, ya está. Ya tengo aquí, miren, por ejemplo, la primera línea en el número 1. Ya está aquí. Cada centímetro voy a ir marcando una línea. Ya está en el número 2. Aquí está en el número 3. Llevo 4, 5. Hagan ustedes lo mismo con su regla y en su libro. Mídanle y cada centímetro marquen una línea. Llevo 6, 7, 8, 9 y la décima pues ya está marcada, ¿verdad? Muy bien, ahora me dice que debo de tomar 8 de 10. Voy a colocarle una pequeña como flechita. Ahí está, estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tomé 8 de estos 10. Voy a ponerle la fracción para que no se nos olvide y podamos ver cuál es la fracción correcta.
Ahí está, 8 décimos quedarían aquí, en esta parte que se muestra. Bien, ya están ahí 8 décimos. Vamos con el inciso B, que es 2/5. Bueno, yo les recomiendo que mejor hagamos otra recta numérica. Lo único que tenemos que hacer es copiarla para que quede exactamente del mismo tamaño. Voy a bajar un poquito la regla y la voy a hacer en la parte de abajo para que no haya problema. Ahí está ya. Y la voy a marcar, debe de medir exactamente 10 centímetros, igual que la de arriba. Voy a colocarle las líneas de los laterales, donde está el 0 y donde está el 10. Ya está. Voy a hacer un poquito más gruesas las líneas para que se alcancen a ver mejor. Ya quedó, miren. Ahí está. Ahora sí. Mi recta mide 10 centímetros, pero en el inciso B me está pidiendo 2/5. Entonces divido el 10 entre 5 porque son quintos. Me quedaría 2 centímetros, la respuesta es 2. Entonces cada 2 centímetros debo de colocar una línea. Voy a realizarlo. ¿Sí? Ahí está mi primera línea. Observenla, aquí está. Es 1, 2. Ahí está mi primera línea. La voy a hacer un poquito más negrita, más gruesa para que se vea mejor. 2 más 2 serían 4. Ahí está en el número 4, mi siguiente línea. 4 más 2 serían 6. Ahí está en el 6, mi siguiente línea. 6 más 2 serían 8. Y 8 más 2 serían 10. Entonces el 10 ya está marcado. Ya puedo ver que ya está dividido en 5 partes iguales. Quiere decir que son quintos. Ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 partes de este lado. Voy a marcar ahora 2. Debo de marcar solamente 2. Entonces tengo 1 y tengo 2. Ahí está. Quiere decir que ahí estarían 2/5. Voy a bajar un poquito la regla para que podamos colocar la fracción, así como la parte de arriba. Ahí está. Muy bien. Ahí quedó, 2/5. Ahí es donde se representarían 2/5 dentro de la recta numérica. Recuerden, es importante siempre utilizar la regla para que todas las partes de la recta numérica me queden del mismo tamaño y pues con el uso de las divisiones podamos realizarlo correctamente. Ahí está, ya se ve más claramente, ya es un poquito más abajo mi regla para que se pueda ver. Esas serían las respuestas de la actividad número 4. Espero que hasta aquí no haya duda. Resuélvanlo en su libro. Pues les agradezco la atención. Si les gustó, pues denle un like, comenten, suscríbanse al canal, compartan el canal con sus amigos, compañeros, para que pues puedan ver también lo que son las respuestas de este desafío número 28, perdón, número 29, que lleva como título Partes de un todo. Son las diferentes formas de realizar las fracciones. Pues ya nada más para terminar, vamos a ver desde el inicio de la clase. Esta es una fracción propia, una fracción sencilla. En el inciso B vimos lo que es la fracción equivalente y cómo la obtenemos por medio de lo que es la multiplicación. En el inciso C vimos igual una fracción equivalente, pero cómo la obtenemos por medio de lo que es la división. En el inciso D vimos cómo obtenemos fracciones equivalentes por medio de la división de una figura para que sean formas iguales y del mismo tamaño. En la actividad 2, de igual manera, tuvimos que realizar algunos trazos para poder dividir estas figuras en partes iguales y poder representar cada una de las fracciones solicitadas. Esta es una parte muy importante. En la actividad 3 vimos lo que es una fracción propia y una fracción impropia. Es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Y en la actividad 4 vimos cómo representar las fracciones que realizamos arriba, pero las realizamos en la recta numérica. Espero les haya gustado. Me despido de ustedes. Que tengan un excelente día.